Bueno, esto es importante y me gusta que se haya tocado este tema sobre la fiebre amarilla, porque ya con la globalización las personas viajan y es importante el brote actualmente que tiene en Latinoamérica, Brasil, desde el año más o menos en julio del 2017 hasta la fecha ahora de abril con la presentación de 1.127 casos, con lo más importante con 331 muertes. Ya han viajeros de Argentina que han ido a Brasil y han regresado, han traído la infección de esta enfermedad, ¿cierto? Que tiene mucho estrago y causa la muerte. Chilenos también han viajado a este país y se han inmediatamente, digamos así, infectado, pero no son autóctonos porque son importados porque lo tienen en el país del Brasil. Entonces hay unos escenarios importantes. En esta es la urbanización que han tenido el mosquito vector como Aedes aegypti y Aedes albopictus y que indudablemente es un factor importante en la parte de la ecoepidemiología. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la fiebre amarilla es una enfermedad que se caracteriza por tres fases. Una fase subclínica, que es aquí lo que debemos nosotros, digamos así, intervenirlo. Una fase ya de fiebre indeterminada y a la otra que sí es la complicada, que es la fiebre amarilla de impacto que va a causar insuficiencia renal, shock séptico, o sea, ya el paciente entra en su organismo, entra en una falla multisistémica. Entonces quiero hacer énfasis que en esa fase subclínica el paciente puede tener dolor de cabeza, fiebre, malestar general, decaimiento, pero ¿qué es lo importante? Es lo que yo quiero hacer el llamado, que los médicos del nivel primario, de los médicos del primer nivel, preguntar de dónde viene usted. Y es ahí que nosotros, yo actualmente presido a nivel nacional, soy el presidente nacional del Comité de Medicina Tropical. Y ahora le llamamos Medicina Tropical y Medicina del Viajero. Porque ¿cuál es la clave? No tenemos la cultura de llegar a, digamos, hacer una consulta previaje. Si yo me voy al Brasil, ¿cuál es la primera prevención que yo debo tener? Colocarme la vacuna contra la fiebre amarilla. Si yo me voy a Ecuador actualmente ahora, está el brote de Oropuche. Te tengo yo que saber exactamente, hay como dos contravías. La vía en que cuando yo vaya a viajar, hago la consulta previaje. Y cuando regrese, y más aún, cuando yo regrese, debo hacer la consulta postviaje, por si yo tengo una sintomatología. Yo creo que otra de las estrategias que hemos sugerido a nivel de la Asociación Colombiana de Infectología y del Comité de Medicina Tropical es que nuestras migraciones o nuestros centros de migraciones, o sea, llámese a nivel de los vuelos aéreos, llámese a nivel de por tierra, debe verdaderamente hacerse unos planes de vigilancia donde ocurra una tarjeta médica donde se identifique exactamente cuáles son los signos y síntomas importantes, localizar a esa persona, dónde va a estar usted. Yo voy a estar en el Hotel X, inmediatamente que vaya un equipo de salud hacia el hotel diciéndole cuando el paciente o el viajero presenta una sintomatología. Es una enfermedad que indudablemente la clave está en abordarle en las fases iniciales, porque no hay un tratamiento específico, hay tratamientos que están en investigación, pero todavía no puede decirse que es el tratamiento de la panacea. Entonces lo principal, medidas preventivas. Si yo voy a viajar, tener mi kit en el viaje, ¿de qué? Mi repelente. Si yo voy a zonas donde estoy del país, donde va a ser zonas boscosas, camisas manga larga, ¿cierto? O sea, es la manera de tipo preventiva y tener mi vacuna con mi carnet de vacunación. Le adelanto que República Dominicana no acepta viajeros que no tengan la vacuna de fiebre amarilla. Por lo tanto, mis estimados televidentes, papel y lápiz, si van a viajar, recomendaciones número 1, saber qué hay en ese país. Si van a viajar, de qué brote tiene el país y qué estrategia de prevención yo tengo.
tenemos que volverlo. Sigue siendo, sé que han habido muchos corrientes que no van en contra de la vacuna, pero las vacunas son buenas. Y la vacuna de fiebre amarilla, que tiene una vigencia de 10 años, perfectamente protege contra esta enfermedad devastadora y mortal. A los otros países de Colombia es importante que si llegan a presentar una sintomatología, sea una simple fiebre, un dolor de cabeza, un malestar general, se le pusieron los ojitos amarillos, consulten, pero no consulten por la sintomatología. Diga, mire doctor, yo vengo de Ecuador, vengo de Venezuela, vengo de Brasil, vengo de Perú. Y entonces decirlo, y después del viaje, 5 o 7 días que estuve en el viaje, presento la siguiente sintomatología. Es más, yo hago un llamado, que sea en migración, cuando se regrese con el pasaporte, que haya una encuesta, es una propuesta. Paraguay lo tiene Paraguay, que las migraciones no sean netamente de tipo, usted llegó al país, ¿qué estaba haciendo en ese país? Coloquen el sello, sino que sea verdaderamente una encuesta médica tendiente a identificar estos signos de alarma, y que ese paciente que viene con esa sintomatología inmediatamente se ubica a su residencia, y a esa residencia enviarle un equipo de salud. Eso se llama una vigilancia activa. ¿Y Colombia cómo está en esa prevención? No tenemos esa parte en migraciones, tenemos que fortalecer. Yo creo que si a eso va y ser más estricto en nuestras fronteras colombo-venezolana, colombo-ecuatoriana, pero no estricto en la parte de tipo pronto militar, sino verdaderamente unas encuestas de salud dinámicas tendientes a identificar los signos o sintomatología que pueda traer uno de estos viajeros. Nosotros tenemos aquí indudablemente dengue es importante, chikungunya es importante, Zika es importante, malaria es importante. Identificarle yo primero, usted va para la zona Caribe, va para la zona Pacífica. Si vamos a la zona Pacífica, es clave la malaria, entonces se hace profilaxis para malaria. Entonces ese es importante, que ese en contravía debería al viajero que viene de otro país, donde nosotros ubicarlo cuáles son, digamos así, las zonas de alto riesgo y qué enfermedades tenemos. Dengue, chikungunya, Zika, leptospirosis y malaria son enfermedades tropicales importantes a tener en cuenta.